Hola, soy Melissa de Autismo Project y este es mi podcast, El Giro Neurodivergente, un espacio donde repensamos la neurodiversidad desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso con una mirada más humana e inclusiva. Cada episodio es una invitación a girar la perspectiva y abrir la mente sin clichés ni diagnósticos vacíos. Solo ciencia, historias reales y mucho respeto. Gracias por estar aquí y bienvenidos a este nuevo giro. Bueno, buenas tardes. Estamos hoy con Alejandro Bejarano. Alejandro es un amigo, un viejo amigo de la academia. Estudiamos juntos psicología en la Universidad Nacional hace varios años y es uno de los investigadores bastante interesantes que está en este momento trabajando acerca de autismo en Colombia. Alejo es docente investigador de la Universidad Iberoamericana, es magíster en educación y neurociencias y actualmente es candidato a doctor en psicología también de la Universidad Nacional. Alejo lleva más de 15 años trabajando en temas alrededor de la educación, del desarrollo social, de la percepción y el desarrollo sensorial. Y es de las pocas personas que tiene un perfil súper enfocado al tema de desarrollo sensorial y cognición, que es uno de los temas que hoy quiero hablar con él, aparte de echar chisme. Hola Alejo, gracias por la invitación. Hola, Gracias Meli, por muchas recibir mi gracias. invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. También felicitarte por todo lo que has hecho en este tiempo, desde que nos estudiamos por allá en el pregrado, hace muchos años con tu canal y todo muy interesante de verdad y gracias por la invitación. Listo, Alejo. Bueno, cuéntanos por qué estudiar el desarrollo sensorial. Bueno, digamos que pues yo digamos que vengo como de una tradición muy de Piaget, de Vallon, de esos enfoques en psicología del desarrollo que en términos del desarrollo típico, digámoslo así, pues encontraban en el desarrollo sensoriomotor, como lo solían llamar estos autores más clásicos en psicología, encontraban como digamos, un dominio del desarrollo que tenía mucho que ver con el desarrollo, con la cognición social y en general con la cognición, digámoslo así. ¿Sí? Algo que a mí siempre me pareció muy interesante, por ejemplo, es que el primer estadio de la teoría de Piaget, aún con todas las críticas y demás que uno pueda reconocer a esta teoría, el primer estadio era el estadio sensoriomotor y esto, o sensoriomotriz, y esto es muy interesante porque de alguna manera lo que Piaget nos estaba diciendo también es que esa parte como de lo sensorial, de lo motor, es una base sobre la cual van a venir después unas habilidades un poquito más complejas o ya más, digamos, racionales, si se quiere, más ligadas a lo que es la cognición humana. Por ahí comencé, luego tuve como un interés en estudiar a los bebés y en estudiar las capacidades cognitivas que tienen los bebés recién nacidos sobre todo. Y claro, allí todo el tiempo me iba encontrando con enfoques, por ejemplo, como el de la psicología ecológica, de toda esta línea de Gibson, por ejemplo, sobre la percepción, también la línea piagetiana y demás, que mostraban cómo pues hay una relación directa, también, digamos, evolutiva en términos de desarrollo sensorial y sensoriomotor y lo que van a ser luego esos dominios de desarrollo de la cognición. Y allí empecé como a cada vez a profundizar más, siempre al principio en el desarrollo típico y sobre todo en las habilidades de los bebés recién nacidos y luego, como es de suponerse, pues, y como siempre pasa en estos temas de desarrollo, pues cuando uno explora esas preguntas sobre cómo se da el desarrollo, también Típico. necesariamente exactamente aparece esa pregunta de, bueno, ¿qué pasa en esos casos donde esas trayectorias típicas se modifican? Se modifican y son trayectorias atípicas y generalmente en los libros de texto sale el autismo a relucir. Exactamente. Entonces allí aparecía el autismo, aparecían pues digamos muchas otras condiciones y eso me fue llevando como a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que ocurre en el autismo? Inicialmente como un punto de comparación lo tomaba yo, pero con el tiempo me fui pasando más al otro punto y terminé pues interesándome más en qué pasa en el autismo, en el desarrollo sensorial y puntualmente qué de lo que ocurre en el desarrollo sensorial nos puede ayudar a entender esas trayectorias de desarrollo que toman lugar en la cognición social, ¿no? Y cómo es que de alguna manera se modifica
esas trayectorias típicas de desarrollo de la cognición social. Y es en ese sentido que he ido pues profundizando cada vez más, básicamente casi que yo podría decir que en este momento mi interés es mostrar esa relación evolutiva, genética, si se quiere, en términos de la psicología del desarrollo o constitutiva, que hay entre el desarrollo del dominio sensorial y el desarrollo del dominio de la cognición social. Hay muchas personas que no vinculan por ninguna parte lo sensorial con lo social. ¿Por qué? Porque asumen que únicamente lo sensorial son la visión, la audición, el olfato, los 5 sentidos como nos lo han enseñado desde el colegio, y lo social lo asumen como un dominio completamente diferente, como esa capacidad de responder, como esa capacidad de socializar. ¿En qué Totalmente. momento o en qué punto existe esta relación de lo sensorial, de cómo nosotros de una u otra manera entendemos la información de afuera y cómo esto llega a vincularse como la forma en cómo socializamos con las demás personas? ¿Dónde hay ese vínculo? Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno revisa los planes de formación de las universidades en la carrera de psicología, usualmente los estudiantes de psicología ven una materia de sensopercepción, donde todo el análisis de lo sensorial está como más en lo fisiológico, en los mecanismos cerebrales, como en toda esta parte más, digamos, física y si se Sí, quiere sí, un poco a veces lógica. también mecánica del desarrollo sensorial. Eh, a mí esa parte no me ha interesado, digamos, tanto, obviamente, sí, sí, sino más, como tú dices, la relación que puede tener con otros dominios. Y lo interesante es que casi que quienes han llevado a manifestar sobre todo esa conexión entre el dominio sensorial y el dominio social son sobre todo las personas que, por ejemplo, que viven con autismo o las familias de las personas que viven con autismo y que se han dado cuenta también de que, por ejemplo, que al ajustar ciertos estímulos o digámoslo, que la estimulación sensorial y que la percepción de ciertos estímulos en el ambiente puede tener una relación directa sobre el comportamiento o las disposiciones a comportarse de cierta manera que pueden tener sus hijos o las personas con autismo. Entonces, eso es bien interesante porque digamos que yo por lo menos llegué fue como desde ese punto de vista. Lo que tú señalas incluso sería algo que también aplica como a modo de autocrítica para los mismos enfoques que han estudiado la cognición social. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las teorías más dominantes en psicología y en el tema de la cognición social eran, por ejemplo, las teorías de la teoría de la mente. Todavía son teorías muy fuertes y todavía yo creo que tienen mucho que decir, pero estas teorías solían entender lo social como algo un poco aislado, digamos, como un dominio muy dependiente de otros dominios. Entonces, las preguntas más bien era cuando el niño comienza a construir conceptos, cuando comienza lo abstracto, cuando comienza a tener representaciones sobre el mundo, sobre la mente de otras personas. Y la discusión se volvía muy, muy filosófica en algún punto también y muy del lado de las posiciones como de la psicología cognitiva clásicas, funcionalistas y esto. Pero entonces, digamos, otros modelos un poco más contemporáneos, por ejemplo, impulsados por la neurociencia, por los enfoques en activos, en cognición, empezaron a mostrar que la interacción está muy relacionada con la manera en que se percibe el mundo y con las, digamos, también con esas valoraciones, si cabe la palabra, cognitivas que hacemos todo el tiempo de la información de exterior, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que al menos para mí fue como un poco la llegada a eso, no fue desde el punto de vista más teórico, desde el punto de vista de las investigaciones, sino de ver cómo, en el caso particular de las personas con autismo, el entendimiento de la cognición social y de cómo y de la autorregulación y todo eso muchas veces pasaba por temas sensoriales. Y de hecho creo yo, y tú creo que también me corregirás si me equivoco, los padres, por ejemplo, saben muy bien que si no se controla el ambiente sensorial de sus hijos, me refiero a padres de hijos con autismo, esto puede tener una implicación directa sobre la regulación, sobre la autorregulación, sobre un montón de comportamientos. Entonces ahí yo veo también como la relación muy evidente, digamos así. Cuando ahorita dices cognición inactiva,
va mucho hacia el modelo que antes teníamos pensado, que la cognición, la forma en que pensamos está en el cerebro como encapsulada y que el Ujú, cuerpo es un cuerpo aparte. Ahorita estamos exactamente, hablando de que la cognición hace parte del cuerpo y que con el cuerpo exactamente, entero pensamos y actuamos. exactamente. Entonces, si con el cuerpo entero pensamos y actuamos y no solo es un proceso allá en una burbujita del cerebro, como en lo que entendíamos por mente, claramente lo sensorial tiene un valor adicional, porque lo sensorial es como el cuerpo empieza a sentir ese ambiente en el que está implícito. Exactamente. Dentro del autismo tenemos ejemplos de personas que son hipersensibles, que sienten por 20, Ujú. y es una característica que es propia de la comunidad autista. Cuando tú decides estudiar esto, ¿cómo le das voz o cómo aprendes de esa comunidad? O sea, ¿cómo llegas a saber de que, ok, es que esto está pasando, y más de no solo centrarme en los autores clásicos, sino desde la voz de ellos, cómo empiezo a ver la forma en que ellos están interpretando esos estímulos, esa parte sensorial? ¿Cómo te acercas desde tu ejercicio académico a esto? Bueno, esa pregunta es muy interesante también porque al interesarme por ese tema de lo sensorial, inmediatamente, luego de agotar un poco lo que se decía desde la psicología, notaba que era muy importante ir a otros campos de conocimiento que tienen mucha experiencia trabajando y entendiendo, digamos, sobre este dominio de lo sensorial en términos generales. Algo que a mí me aportó mucho en su momento fue empezar a hablar con colegas fisioterapeutas o con terapeutas ocupacionales, por ejemplo, que usualmente al trabajar más sobre el movimiento, sobre la ocupación, sobre las actividades cotidianas, pues tienen que enfrentarse cotidianamente en, digamos, en la intervención al trabajar sobre estos dominios. Y yo notaba, también por experiencia personal, algunos chicos con autismo, por ejemplo, llevaban mucho tiempo en terapia de lenguaje o llevaban mucho tiempo en acompañamiento psicológico y con procesos terapéuticos, por ejemplo, para trabajar teoría de la mente, reconocimiento de intenciones, de creencias, pautas sociales, digamos, como tratar de trabajarle mucho ese aprendizaje de lo social, ¿sí? Y tú sabes, por ejemplo, que desde el ABA, desde el análisis conductual, pues hay unos resultados muy interesantes, muy positivos también, pero a veces, y esto es algo que dicen muchas veces los padres, se vuelve muy estructurado, se vuelve muy abstracto y también uno se podría preguntar qué tan natural es la cognición social tan planificada y tan pensada, ¿cierto? Entonces, al dialogar con otros profesionales, con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, me di cuenta que muchas veces estos niños que estaban en procesos terapéuticos y que de pronto no avanzaban mucho al empezar a trabajar con fisioterapia o terapia ocupacional, inmediatamente el dominio social empezaba a avanzar también. Es decir, los efectos, no solo los efectos de la terapia sensoriomotora, digámosle, no se daban solamente al nivel motor y físico, sino que también se daban en el dominio social. Entonces yo decía, acá hay una conexión ya también, digamos, desde la intervención que puede ser rastreable empíricamente y que nos puede ayudar a que esas estrategias que usualmente desarrollamos desde la psicología, que quizá apuntan a trabajar todos esos comportamientos sociales, se vean impulsados por lo que hacen nuestros colegas y allí pues el trabajo interdisciplinario se vuelve fundamental. Entonces empecé como a dialogar con otros profesionales, a ver por ejemplo la importancia de la propiocepción para la cognición, la importancia de trabajar lo que tú dices, esos umbrales que usualmente tienen las personas con autismo un poquito alterados, que puede ser hipo o puede ser hiper, ¿no? También puede Sí, pasar, o sea, también el hipo es otro mundo aparte. es Es otro el niño mundo, que se entonces, pega, es la persona adulta exacto, que necesita contacto, que necesita con exacto, peso, que necesita de una u otra manera el abrazo para contenerse. exactamente. Entonces puedes encontrar como esas dos variedades y a partir de allí pues unos retos particulares, unos retos emergentes que son los que digamos ya se empezarán pues luego a planificar o a incorporar dentro de una estrategia terapéutica de tratamiento. Dentro Ujú. de lo que tú has estudiado,
o dentro de tu dominio de conocimiento están las estereotipias, los movimientos repetitivos. Sí, sí, ¿Cómo las ves tú dentro de tu campo de investigación? esa es una pregunta también muy chévere porque desde todo este campo de estudio incluso se cuestiona a veces la misma denominación de estereotipia o de comportamiento repetitivo porque se le asigna a veces una connotación, digamos, Patológica. sí, patológica, esa es la palabra, exacto, y como que es una conducta que hay que disminuir. Y muchas veces no es eso, muchas veces tiene una función completamente distinta, tiene una función reguladora, tiene también, digamos, responde a unos patrones de interacción y a unas maneras de interactuar que ha ido construyendo la persona, que puede servirnos como un punto de referencia para trabajar otros dominios que de pronto nos interese a nosotros entrar a reforzar. Es decir, la estereotipia o el movimiento repetitivo no necesariamente tiene que ser algo para extinguir, sino más bien la cuestión es cómo podemos entender qué función tiene eso en términos de la regulación y en términos de la interacción de la persona con el mundo y con otras personas y cómo a partir de allí podemos valernos de ese interés, porque realmente al final también allí lo que hay de fondo es un interés muy marcado por algo. ¿Cómo podemos valernos de ese interés para, por ejemplo, empezar no sé, a trabajar otro dominio, a atraer la atención de esta persona en un momento de consulta? Es un poco la invitación también a cambiar la idea de que, digamos, en el movimiento autogenerado no hay nada como tan, por decirlo así, tan automático y tan mecánico, casi nunca, sino que todo tiene un propósito también en términos de la conducta. Y la conducta en general establece como sus patrones, sus órdenes, digámoslo así, y todo tiene como su función. Entonces es un No poco es como solo cambiar el chip moverse por también sobre... moverse. Claro, exacto. Es decir, en esta cuenta amamos las estereotipias y tienes toda la razón, sobre todo porque hay algo que no se sabe, que no se dice, y es que la estereotipia es normal en el desarrollo infantil. Los niños Exacto, tienen estereotipios y existe ese movimiento autorregulatorio en todos los niños, neurotípicos y no exacto. neurotípicos. De acuerdo. Mira, Y yo creo que los adultos tenemos, es decir, los mm, adultos tenemos, claro, quizá con una, con unas características distintas, pero en general tenemos muchos comportamientos a veces estereotipados y fíjate que se ha vuelto muy cotidiano entre la gente decir, no, eso es un TOC, que yo tengo un TOC, que aquí yo tengo no un sé. taxi. Y realmente es esto, son rutinas, son secuencias de movimiento que ayudan de alguna manera a que uno, bueno, pueda acoplarse como a ese mundo con el que estamos interactuando. Tú tienes una investigación acerca, un artículo acerca de barreras en la escuela para niños con trastorno del espectro autista. Y sé que has investigado, además porque tú también vienes del campo de la educación, acerca Uh de -huh. cómo se da esos procesos de inclusión y esos procesos de adaptación. Pero ya yéndonos a la parte sensorial, cuando tenemos una clase con 20, 30, 40 chicos, todos gritando, moviéndose, Uh y -huh. tenemos que pensar en cómo adaptamos un aula para que sensorialmente sea amigable con un niño con autismo, un niño autista, un niño en el espectro autista. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O cuál sería la apuesta? ¿O por dónde tendríamos que empezar? ¿O cuál sería el consejo? Pues difícil, efectivamente, muy complejo porque además, pues, como tú dices, las aulas, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, pues tienen unas particularidades también en términos espaciales, bueno, que pueden a veces no ser muy positivas, digamos, o muy favorables para las personas con autismo, los niños con autismo. Y eso es un reto, además, por otras cosas, porque cuando uno va a hablar, por ejemplo, con los docentes, o en parte alguna línea también de investigación he trabajado en eso, en hablar con los docentes que trabajan con población con autismo dentro del espectro, un poco conociendo sus percepciones sobre su rol, sobre su oficio y sobre los retos, digamos, que enfrentan cotidianamente. Y algo que llama mucho la atención, incluso en aquellos docentes que se han formado, que tienen, digamos, competencias formales para trabajar con poblaciones diversas, digámoslo así, algo que reportan mucho es la falta de preparación
para poder afrontar los retos que les surgen en la vida cotidiana. Y reitero, estamos hablando de aquellos que tienen formación. Entonces, imagínate la situación de aquellos que no tienen mucha formación, que quizá en el pregrado recibieron algunas cosas y demás, pues estos retos se vuelven cada vez más gigantes y lo que uno encuentra es que pues esto al final termina volviéndose contraproducente, termina aumentando los índices de exclusión, termina favoreciendo estrategias, digamos, sí, de pronto del facilismo, de la no adaptación o del retiro de estos escenarios más formales de educación, ¿no? Entonces, allí hay un primer elemento. Luego que el espacio mismo, porque cuando hablamos de lo sensorial inmediatamente hablamos del espacio físico, el espacio físico y digamos, el diseño de usuario, que es una rama también bien interesante acá, todo lo de la experiencia del usuario, del UX, que trabajan mucho los diseñadores gráficos, pero que acá también tiene un lugar muy importante, pues también se ve muy limitado, ¿no? Porque las condiciones físicas de las escuelas, pues muchas veces a veces son muy estructuradas, muy rígidas y muy llenas de estímulos en unos casos, llenas de juguetes, los salones por todo lado, información por todo lado o con muy poco. Entonces, digamos que son retos grandísimos, tanto para los docentes, para los estudiantes y desde luego también para las familias, porque muchas veces los estudiantes llevan procesos muy positivos en sus casas, con sus terapeutas, pero cada vez que inicia un nuevo año, cada vez que cambian el profesor, cambian el curso, pues hay nuevos retos y muchas veces eso termina un poco también afectando los avances que se ha tenido con otros procesos. Entonces ahí yo veo que sí, es uno de los retos más importantes que tenemos, al menos en la actualidad, en el dominio de lo sensorial para trabajar como en la vida cotidiana, ¿sí? También, desde luego, pasa por la educación, ¿no? De los compañeros, entender también el autismo sin tanto estereotipo, digo yo, porque es que pues es un poco difícil en la actualidad con tantas series, con tanta cosa, con tantas discusiones que uno ve en redes y demás, pues que la gente pueda construir como una imagen, digamos, más cercana a lo que realmente vive la persona y esa apertura también como desde lo cultural, ¿no? Yo pienso que todas esas son cosas que son complejas, ¿no? Que, por ejemplo, que un estudiante entienda que, por ejemplo, los umbrales de resistencia, digámoslo así, al sonido pueden ser diferentes para este compañero, entonces un grito o un sonido estrepitoso pues puede tener unas consecuencias para esa persona. Entonces pasa mucho también por eso, por la educación, ¿no? Porque esa educación o esa inclusión educativa pues que trascienda el escenario normativo, trascienda el escenario oficial y se convierta en algo más cotidiano, tanto para los docentes como para los estudiantes. Tú ya nos has dado varias claves. La primera es que la parte sensorial vamos más allá de los sentidos y también hablamos del movimiento. Y la otra, que lo sensorial nos habla del espacio, de cómo nosotros nos ubicamos y nos movemos en un espacio y lo sentimos. Entonces, cuando estamos hablando de esa desregulación sensorial, no solo estamos hablando de la información que entra, sino de la forma en que el sujeto se ubica en el mundo y siente el mundo. Entonces, dentro de eso, varios consejos que tú ya nos has dado es acerca de cómo entendemos el autismo, cómo entendemos cómo la otra persona procesa y también entender que como procesa esas informaciones, esos estímulos, lleva a que se afecte o no su socialización, su cognición social. Exactamente. Y eso poco se habla. ¿Por qué crees que tampoco se llega o tiene tan poca acogida este tipo de temas? Sí, eso es cierto, y incluso a mí me pasa en escenarios académicos, es decir, con personas que también investigan sobre este tema, como que es un tema no muy conocido. Yo pienso que históricamente el desarrollo sensorial se fue excluyendo mucho como de la psicología del desarrollo,
Y Y se fue como más como a la parte ocupacional, sí, como a la parte exactamente. fisiológica. Se fue para ese lado, como para más para las facultades de medicina, digamos, que para las Sí, facultades de psicología o de ciencias humanas. Y de nuevo, yo ahí digamos que veo, por ejemplo, supuestos sobre lo mismo psicológico, ¿sí? Incluso en la misma psicología cognitiva, que es un poco la línea en la que yo trabajo, pues la idea de la mente, como tú decías, como algo descorporizado, como algo abstracto, pues cogió mucha fuerza esa idea, hizo su carrera y quizá terminó aplacando estos otros enfoques que quedaron siempre como muy relegados. Y de hecho, para mí también ha sido muy interesante en mi proceso como de formación, porque me he encontrado autores muy perdidos en la historia de la psicología, digamos, como un poquito, digamos, olvidados, que sí. hablaban de cosas de estas. Henry Vallon, por ejemplo, es un autor que a mí me parece súper valioso, súper interesante. Él fue contemporáneo de Piaget, Ujú. escribió sobre el carácter, escribió sobre la sinestesia, sobre la propiocepción y las emociones, y es un autor que yo, pues, digamos, prácticamente No, yo no la no, había escuchado. no me encuentro nunca con él, era súper amigo de Piaget, tenía correspondencia, y él es una, o sea, esto también me ha permitido como rescatar cosas en la historia de la psicología y lo que he visto es que sí, quedan un poco como por ahí debajo del telón o detrás del telón. Pero hoy en día yo lo que veo también es una línea no muy famosa porque no es la línea más Mm. popular, digamos, hay otras quizá ahorita más fuertes, desde la neurociencia, desde otros enfoques, que se han interesado por ese papel de lo sensorial, de la percepción en todo este, pues el desarrollo, digamos, cognitivo en general, no solo de la cognición social. Pues digamos que lo que yo veo es una tendencia que, como digo, no es nueva, pero sí hay personas que estamos como un poquito interesadas en indagar en eso. Y algo que a mí me parece muy positivo a largo plazo es que esto tiene implicaciones prácticas. Es decir, esto tiene implicaciones sobre la intervención, sobre la articulación interdisciplinar de nosotros como psicólogos con otros profesionales, un poco también abrir campo desde el punto de vista académico para que, por ejemplo, como decía hace un rato, esas materias de sensopercepción o de sensación y percepción que usualmente se encuentran en los planes de las universidades, pues trasciendan ese plano como tan de lo Tan fisiológico, riguroso. digamos, ¿sí? Y empecemos a verlo en clave de otras cosas, ¿no? Esto Y además es también, perdóname, no, esto, sí, esto sí. además es un movimiento que se ha dado también en otras condiciones. Mm. Yo me encuentro evidencia súper interesante con el TDAH, con esquizofrenia, de también la importancia de lo sensoriomotor y del éxito que tienen algunas intervenciones que trabajan desde allí, desde lo sensoriomotor, y eso me parece muy, muy valioso, esa parte como práctica. Y también reafirma a las personas que desde su experiencia dicen, ok, yo soy hipersensible a tal color, a tal olor, y cuando pasa ese olor no puedo funcionar, Exacto. no puedo trabajar, no me puedo mover, no puedo pensar claramente, y que muchas Ujú. personas le dicen, es bobada, está loco, qué Exacto. fastidio, no funciona así. Y es que realmente existe una conexión y está académicamente comprobado, Ujú. y lo que nos falta es estudiarla. Exacto. Una Exacto. pregunta que te la quiero hacer y la estaba pensando mientras estabas hablando. Leí hace un tiempo un artículo, no me acuerdo de quién era, pero era un médico, obviamente, que decía, la psicología falló en explicar el autismo. Falló. Totalmente no hizo nada. ¿Tú qué opinas? No, no creo tanto así. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, el autismo, lo que pasa es que, pues, lo complejo del autismo, la misma, digamos, la misma idea del espectro, pues es muy importante también hacerle mucho énfasis, yo creo. Y acá, a diferencia de muchas otras condiciones donde también se altera el desarrollo típico, acá tenemos una variedad impresionante, tenemos muchas hipótesis desde distintos puntos de vista, desde las genéticas hasta aquellas relacionadas con la alimentación, con determinantes ambientales, cosas que ocurren en el parto. Es decir, hay un sinfín de líneas de investigación y yo pienso que aunque ninguna ha llegado a decir como esta es la explicación del autismo, todas han aportado
algo muy importante. Y al final sí nos han mostrado que nos enfrentamos de alguna manera a comprender algo muy enigmático, algo que tiene mucha variabilidad y que, pues digamos que a veces yo mismo me pregunto si esa búsqueda de la causa tiene sentido en el autismo. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Mm. Excelente pregunta. Sí, Si sí, nos a estamos veces, centrando en la causa cuando se nos está olvidando el resto, cuando exacto, hay cosas más interesantes. exactamente. Sí, o sea, obviamente que yo deseo que con la tecnología del CRISPR, todo esto que ha salido últimamente en genética, en edición genética y demás, pues por ejemplo se pueda intervenir tempranamente y sobre todo pensando desde la óptica de las familias, de la persona, de que su calidad de vida sea mejor cada vez más. Obviamente que estaré siempre del lado de que esa investigación prospere, pero a veces me pregunto si eso no es un poquito, digamos que choca un poco con la idea misma del espectro, ¿sí? Y con que tenemos algo que es súper variable, que sabemos que en unos casos, pues tenemos personas que tienen mucho más compromiso para poder, digamos, desempeñar sus habilidades, sus actividades cotidianas y que en otros casos, pues, digamos que el compromiso es mucho menor. Entonces, allí yo veo que digamos que me pregunto, como digo, si esas líneas de investigación que buscan como la causa, como que tenemos que encontrarlo, pues algún día efectivamente prosperarán, pero sí lo que creo es que todas han aportado evidentemente algo muy importante. Y la suma de todo eso es lo que nos ha permitido ir avanzando, La pues poquito a poquito. despacio. Sí, exacto. Listo, Alejo, muchísimas gracias. Me parece súper interesante el tema. Si la gente te quiere buscar, te quiere contactar, ¿cómo te puede contactar? ¿Por dónde? ¿O no hay contacto con Alejo? ¿Estás perdido en el mundo? No, Cuéntanos. no, pues, pues usualmente puedo dejarte mis datos de correo electrónico, por ahí, por redes sociales también. Digamos que yo no tengo como una red de, como tal, profesional, pero por allí mi contacto, una red Por si social, algún digo, estudiante quiere hacer conocer tu investigación, claro, con mucho gusto y otro también pues a profesional. colaborar en otras investigaciones o con lo que sea. Yo creo que algo que es muy importante acá es poder hacer red entre todas las personas que estamos interesadas en trabajar en esto, desde el punto de vista que sea desde la investigación o desde la intervención, es decir, poder como aunar esfuerzos para poder avanzar, yo creo que siempre es lo más estratégico. Entonces, pues sí, yo estoy ahí súper abierto a todo Listo, lo que pueda, con mucho gusto. listo, gracias, Alejo. Entonces voy a dejar, tú me dejas tu correo y lo vamos a Ujú. dejar aquí en la descripción de este video. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por ser mi segundo invitado en esta serie de entrevistas, que esperamos que salgan muy bien. Seguro, seguro que sí. Y a ti de nuevo muchas gracias por la invitación y pues todo mi mejor energía y mis mejores deseos para este proyecto que estás iniciando. Bueno, Alejo, muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Gracias, Hasta Mary. luego. Estés muy bien.